Si sos hispanohablante y alguna vez hablaste con un uruguayo, probablemente hayas pensado que era argentino. Y si sos argentino, visitas Uruguay con frecuencia o tenés amigos uruguayos, de seguro notaste que si bien nuestra forma de hablar es muy parecida, al punto de que muchas veces llegamos a confundirnos entre nosotros, la realidad es que el español rioplatense argentino o castellano rioplatense, como lo llaman en la vecina orilla, y el español rioplatense uruguayo tienen sus pequeñas diferencias y las más notorias tienen que ver con el vocabulario. Este verano me fui de vacaciones a Uruguay y me encontré con esta joyita de libro que se llama ¿Qué es boniato, maestro? Pequeño diccionario ilustrado de uruguayismos para porteños. Este diccionario, que se centra principalmente en las formas de hablar de Montevideo y Colonia, porque sí, aunque Uruguay sea chiquito, igual que en Argentina, no hablamos igual en todo el país, no fue escrito por un lingüista o por un grupo de académicos de la lengua, sino por un cocinero. Y posiblemente te estés preguntando, ¿y por qué a un cocinero se le ocurrió escribir un diccionario y no un libro de recetas que por ahí tiene más sentido? En el prólogo del libro, el autor, que se llama Gustavo Fripp Rojas, nos cuenta que tenía un pequeño restaurante en la ciudad de Colonia del Sacramento y un día se le ocurrió introducir al menú unos boniatos fritos, bien como una entrada, algo para picar mientras se disfrutaba de una cervecita fría o como guarnición de un plato más importante como una bondiola o unas hamburguesitas de lentejas. Y cada vez que iba un porteño a comer se repetía una y otra vez la misma pregunta: ¿qué es boniato, maestro? De ahí es que surge el nombre del diccionario. Y una aclaración sobre el nombre: así como le decimos gallego a cualquier español aunque no sea de Galicia, le decimos porteño a cualquier argentino aunque sea entrerriano, mendocino, cordobés, así que este es un diccionario de uruguayismos para argentinos. Por cierto, un boñato en Uruguay es una batata, así que el plato era simplemente batatas fritas. Y lo mismo pasó con otro plato en el menú, el entrecot al tanat. El entrecot es un corte de carne que se saca de entre las costillas de la vaca. En Argentina este mismo corte lo llaman bife de chorizo, pero nosotros en Uruguay utilizamos la palabra derivada del francés. Entrecôte. A todo esto, Gustavo tenía que explicar una y otra vez el significado de estas palabras, y estando en Colonia, donde el flujo de turistas argentinos es permanente, donde la inmigración ha aumentado en los últimos años muchísimo también, él empezó a notar que nuestras diferencias léxicas no solamente eran un tema de conversación de boliche súper interesante, donde literalmente nos agarrábamos a las piñas por el concepto de pancho, que por cierto no tiene nada que ver con pan, sino que además se podían producir algunos malos entendidos bastante divertidos. Él cuenta una anécdota donde un uruguayo le prestó un libro a un argentino y le pidió por favor que lo tratara con muchísimo cariño porque el libro estaba medio guasqueado, o sea, un poco deteriorado, en malas condiciones, bastante hecho mierda, y el argentino lo tiró al piso con muchísimo asco y se empezó a limpiar las manos contra la pared porque, bueno, guasquear en Argentina tiene otro significado. De la sumatoria de todas estas experiencias es que Gustavo decidió hacer este diccionario, y en el video de hoy quiero compartir con ustedes algunas palabritas uruguayas que tienen que conocer para que en su próximo viaje a Uruguay o cuando se encuentren con uruguayos desperdigados por ahí en el mundo puedan entendernos un poquito mejor, y también para que puedan aprender y apreciar un poco más las diferencias de nuestro hermoso español rioplatense. Número 1. Canario. Un canario no es una persona relativa o perteneciente a las Islas Canarias, no es este pajarito que aparece por acá, sino una persona oriunda del departamento de Canelones. Así como Argentina se divide en provincias, otros países se dividen en estados, Uruguay se divide en departamentos, son 19 departamentos en total, y Canelones es uno de estos departamentos. De hecho es el segundo departamento más poblado de Uruguay y forma parte del área metropolitana de Montevideo. A la gente de Canelones se les llama canarios porque los primeros pobladores por allá en el siglo XVIII provenían principalmente de las Islas Canarias y de Galicia, pero en la práctica los montevideanos llaman canarios a cualquier persona del interior del país, o sea, a cualquier persona que no sea de Montevideo. Muchas veces esta palabra se usa de forma despectiva. Yo soy de Florida y sin embargo alguien podría decir: ¿y esta canaria del medio del campo que anda haciendo videos sobre Uruguay? A pesar de que yo no soy canaria, sino floridense. Entre las personas del interior, o sea, entre nosotros los canarios, también se usa esta palabra para referirse a un paisano, a una persona de pocas luces, y casi siempre va acompañada de otros adjetivos también despectivos
adjetivos como canario bombao, canario bruto, canario patarrajada, canario de mierda. Y créanme que me las han dicho todas. Así que ya sabes, si en una conversación con tu amigo uruguayo sale esta palabra, es muy probable que no se esté refiriendo a alguien del departamento de Canelones como indica el término en el diccionario de la Real Academia Española, sino simplemente a alguien que no es de Montevideo. Número 2. Cantegril, o en su versión corta, cante. Un cante para los uruguayos sería lo que en Argentina es una villa miseria, en Brasil una favela, en España las chabolas. Si me estás mirando de otro país, contame en los comentarios de dónde. Y estas palabras no te resultan familiares. Un cante es un tipo de asentamiento irregular que tiene viviendas muy humildes, muy precarias. Normalmente están construidas de materiales poco convencionales como chapa, cartón, bloques. Normalmente están en terrenos ocupados que pueden ser o no del Estado, en las afueras de la ciudad, en las márgenes de los ríos o arroyos. ¿Y por qué lo llamamos cantegril o cante? Les leo lo que dice el diccionario porque la explicación está buenísima. El nombre proviene de modo irónico como burla al exclusivo barrio Cantegril en Punta del Este y al Cantegril Country Club, donde tiene propiedades y veranea lo más garca y rancio de las élites del poder económico. Resumiendo, el Cantegril es un barrio cheto, es donde vive la crème de la crème, pero como nosotros somos un poquito ácidos, lo usamos para referirnos exactamente a todo lo contrario. Número 3. Bagallo. En Argentina, un bagallo es una persona fea, espantosa, horripilante y no se usa mucho para describir hombres sino mujeres. En Uruguay también se usa así, es común agarrar a un amigo para la joda y decirle tremendo bagallo te comiste el fin de él, pero tiene también otro significado. El bagallo es el contrabando a pequeña escala, también llamado contrabando hormiga, que puede ser tanto para uso personal como para la reventa en la feria. Por ejemplo, con la situación económica argentina actual, que ojalá mejore pronto, muchos uruguayos aprovechan el tipo de cambio favorable para llevar bagallo desde Buenos Aires, tanto ropa como medicamentos, productos de limpieza y por supuesto el infaltable Fernet, y los que viven en la frontera con Brasil llevan el bagallo desde Brasil. Otro significado del que habla el diccionario que yo personalmente nunca lo escuché, no sé si esto es algo geográfico o algo generacional, es bagallo como sinónimo de embole, situación embolante o chaucha, y el ejemplo que pone es fuimos a un toque que resultó un bagallo, un montón de bandas horribles y no había nadie. Como palabras asociadas tenemos el verbo bagallear y el sustantivo bagallero, femenino bagallera, que es la persona que se dedica a bagallear, es la persona que se gana la vida contrabandeando o revendiendo el contrabando. Y esto es algo que no lo dice el diccionario, pero esta palabra es un italianismo, deriva del italiano bagaglio, que significa equipaje, y en definitiva dentro del equipaje es donde metes el contrabando. Número 4, ondulín. Por alguna razón a mis amigos argentinos esta les parece una palabra divertidísima. Un ondulín es simplemente esto, es una horquilla para el pelo. Supongo que el nombre tiene que ver con la forma ondulada que tiene una de sus caras. Si sos uruguayo, estás de viaje en Argentina y necesitas ondulines y no crees que te queden mirando como si fueras un alien cuando los vas a comprar, allá se llaman invisibles. Número 5, chupadera. Si pensás que esta palabra tiene algo que ver con chupar, te equivocás. Chupadera significa enojo grande, mal humor, enfado. Por ejemplo, tengo una chupadera, los vecinos de al lado se pusieron a taladrarme la pared a las 7 de la mañana. Usamos también el adjetivo chupado, femenino chupada, para decir enojado, resentido. Todavía seguís chupado con tu jefe porque te hizo trabajar el domingo. Y el verbo chuparse, que significa enojarse, ponerse de mal humor. No te chupes conmigo, dale que era una joda. Número 6, piojera. Piojera significa miseria, escasez, estado permanente de pobreza económica. Hay una piojera en la vuelta, nadie tiene un mango. Hace 3 días que cobré y ya tengo una piojera, gurises. Un sinónimo de piojera es llaga. Estoy en la llaga mal. Piojoso, femenino, piojosa, es un adjetivo que usamos para describir no solamente a una persona que tiene piojos, que, bueno, ese sería el significado general de la palabra, el que compartimos todos los hispanohablantes, sino para decir que alguien es pobre. Con ese piojoso anda saliendo. Número 7, el propio o la propia. Este adjetivo que va siempre acompañado
mencionado por el artículo significa imponente, insuperable, de grandes cualidades, lo mejor de lo mejor. Las milanesas de mi vieja son las propias. El propio viaje que hiciste vos. A veces podemos sustituir los artículos por la palabra re. Re propio, re propia. Estuvo re propia la fiesta. Qué lástima que no pudiste venir. Número 8, lija. Esta es una palabrita que usamos para describir el vino. ¿Y qué es exactamente el vino lija? Es un vino tan, pero tan malo que cuando lo tomás te raspa la garganta. Les voy a leer la definición del diccionario porque es muy pintoresca. Bebida alcohólica que pretende ser vino, pero de mala calidad, mal sabor, mal aroma y efectos secundarios como una resaca feroz. Tipo de vino que la gente compra cuando anda escasa de dinero. Intomable por lo feo, por lo que las personas hacen ingentes esfuerzos para beber rápido los primeros tragos, ya que después de calentar el pico cuesta menos tragar. Las veladas como los asados suelen comenzarse con un par de botellitas de vino rico, luego un par de botellitas de vino medio pelo para seguir cuando ya se entró en clima y una reserva incalculable de litros de vino lija para después cuando los bebedores acabaron con todo y quedaron con el pico caliente. El cambio se nota en el primer trago de lija cuando alguien siempre exclama ¡ugh! Nada que ver con el que estábamos tomando antes. Y acto seguido se chupa todo lo que queda en la vuelta. Hasta que se acaba por completo todo lo que hay para tomar, menos los refrescos, y se arma una vaquita para comprar más. A esa hora, por lo general, la gente prefiere lo que venga y termina comprando vino más lija que el anterior, pero lo cortan con los refrescos que dejaron los caretas que se fueron a dormir y se perdieron los mejores momentos de la fiesta, como cuando a las 6 de la mañana uno meaba el sofá parado sobre la mesa con el sutién de su hermana como vincha. ¡Puah! ¡Qué tinto lija! Número 9. Vaca o vaquita. En un país donde hay un promedio de 4 vacas por persona, una vaca o una vaquita es una colecta de dinero que tiene un fin común. Por ejemplo, vamos a hacer una vaquita para comprarle un lindo regalo de cumpleaños a la vieja. O como decía en la definición de lija, si estamos en una fiesta, nos quedamos sin vino, armamos una vaquita y vamos a comprar más. Número 10 y última, desbunde. Un desbunde es una joda, una farra, un relajo que se arma a través de la ingesta excesiva de alcohol y en algunos casos otras drogas también. Por ejemplo, qué desbunde anoche. Se me parte la cabeza al medio, no me puedo ni levantar, te juro que no tomo nunca más. Esta es la mentira más grande de un desbundado, o sea, de un reventado, de un limado de mierda, de un hecho percha. Desbundarse significa excederse o, como dice el diccionario, agarrarse un pedo satánico, ocasionalmente acompañado con alguna clase de drogas o varias clases mezcladas. Te gusta desbundarte, pero después al otro día andas llorando que te sentís mal. Este diccionario tiene muchísimas otras palabras interesantes sobre fútbol, sobre política, algunas un poquito más zarpadas, tiene también expresiones idiomáticas, así que si les gustó este video, quizás más adelante les pueda compartir algunas cositas más. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarme. Antes de irse, no se olviden de dejarme su like, compartir, escribirme su opinión en los comentarios y por supuesto seguirme en mis redes sociales, @TheSpanishExpress en Instagram y en TikTok. Un abrazo muy grande y hasta la próxima. Chau, chas.